Estimado doctor, compañeros, el día de hoy el grupo 1 conformado por Ever Borbor, Fernando Chambilla, Juan Yanque, Mónica Mamani, Sandra Vega y quien les habla Eloísa Quispe, tratará el tema de los prolegómenos de la filosofía del derecho, su relación con disciplinas extrajurídicas, la legendaria e histórica Grecia y la filosofía helenística con su influencia en Roma, para lo cual se usó la técnica de recopilación de información basado con análisis de las escuelas filosóficas que dieron origen al pensamiento para pasar a una interpretación de la transformación de la filosofía del derecho y su impacto como conocimiento. Bien, tenemos nuestro abstract, también el sumario y los objetivos planteados, ¿no? En este caso, nuestro objetivo general es describir los prolegómenos de la filosofía del derecho, su relación con disciplinas extrajurídicas y la legendaria e histórica Grecia, filosofía helenística con su influencia en Roma. Y los objetivos específicos que vienen a ser identificar a los prolegómenos de la filosofía del derecho, establecer la relación de la filosofía del derecho con otras disciplinas extrajurídicas y analizar la influencia de la legendaria e histórica Grecia, filosofía helenística con su influencia en Roma. Bien, continuando con prolegómenos a la filosofía del derecho. Primero, quiero aclarar un concepto que se llama prolegómenos, ¿no? Bien, esta palabra viene de la palabra pro, que significa antes, y de la palabra legos, que significa estudio. Entonces, el término prolegómenos significaría los asuntos anteriores, ya al estudio dedicado a la filosofía del derecho. En este caso, lo que llamamos asuntos introductorios, ¿no? Bien, para comenzar, según Ramos Suyo, la filosofía del derecho busca comprender los propósitos, el alcance y la justificación de esta disciplina. Esta disciplina ha sido abordada por tres tipos de pensadores, ¿no? Los científicos del derecho, juristas prácticos y grandes filósofos. Bien, los científicos del derecho y los juristas prácticos, junto con los filósofos destacados, han contribuido significativamente al renacimiento de la filosofía del derecho, especialmente en los siglos XIX y XX. Su labor implicó replantear soluciones a los problemas ya existentes en el orden jurídico, lo que reveló el verdadero propósito, ¿no?, de la filosofía del derecho, especialmente en la época contemporánea. Es necesario examinar esta época específica para entender cómo estos pensadores revitalizaron esta disciplina y cómo abordaron los desafíos planteados por la práctica jurídica. Ahora bien, pasando al presupuesto fundamental, uno de los presupuestos fundamentales involucra el concepto universal del derecho, que representa la esencia de lo jurídico, común a todas las expresiones reales o potenciales del derecho. La clarificación de este concepto esencial o universal no puede ser proporcionada por la ciencia jurídica en un sentido estricto, ya que se enfoca en las diversas ramas específicas del derecho positivo y por lo tanto considera las particularidades de cada una de ellas, que cada una de ellas presenta, ¿no? Esta ciencia ofrece explicaciones detalladas sobre las especialidades del derecho civil, penal y así como las particularidades del derecho cubano, del mexicano, entre otros, ¿no? Ahora, siguiendo a Eustaquio Galán, nos dice que profundicemos en la búsqueda de la esencia de lo jurídico. Esta búsqueda implica identificar
lo que hace que algo sea considerado jurídico sin importar la rama del derecho, el lugar o el tiempo, ¿no? Comprender esta esencia es esencial, para la redundancia, para comprender la naturaleza y la universalidad del, del derecho, ¿no? Bien, ahora a continuación le doy paso a mi siguiente compañero. Buen día con todos. El tema que les mencionado a continuación es sobre la filosofía jurídica en el desarrollo del derecho. Ahora, sobre la reflexión filosófica sobre el derecho, los juristas y filósofos se han sentido motivados a reflexionar sobre los aspectos filosóficos del derecho. Eso es debido a su relación con la creación y desarrollo de las leyes. Ahora, las leyes se ve como un medio para establecer la certeza y seguridad en las intersecciones sociales y para lograr dicho orden y paz que evite la arbitrariedad y las intervenciones fortuitas de la fuerza. También tenemos lo que es la influencia de la filosofía en el derecho positivo, esto es durante el siglo XIX, siglo XX. Diversas corrientes de la filosofía social y política han tenido un impacto significativo en la reforma del derecho positivo. Ahora, esto genera que se pueda realizar una contribución a su evolución concreta. Por ende, la filosofía del derecho en el siglo XX ha realizado avances teóricos impresionantes, ¿no? Y ha influido en el ámbito académico del derecho. Tenemos también la crisis de conflicto en la sociedad, donde el cual el texto menciona que estamos viviendo un periodo de crisis caracterizado por la ruptura de varios valores, ¿no?, que ya se han establecido. Esta crisis se debe a conflictos entre diversos puntos de vista, en el ámbito político, en el ámbito social, así como eventos caóticos sin una dirección clara. Ahora, también tenemos lo que es, además señala que aquellas con cuyo poder político y económico actúan de acuerdo a sus intereses personales, sin considerar el bienestar general en común. El presente y el futuro de la filosofía del derecho. Ahora, el resurgimiento de la filosofía jurídica ha experimentado un resurgimiento, ¿no?, y una restauración después de haber sido reemplazado por enfoques inadecuados, ¿no?, y la influencia del positivismo y el evolucionismo en el pasado. Ahora, también tenemos lo que es el desarrollo progresivo. La filosofía jurídica se ha establecido como una disciplina genuina y dentro del pensamiento jurídico reflexivo y ha continuado desarrollándose progresivamente hasta la actualidad, en paralelo con avances científicos y tecnológicos. También vemos que contempla o existe un contemplamiento y entre enfoques académicos y no académicos, ya que señala que se resalta la importancia de que los estudios y pensamientos jurídicos no académicos complementan y revitalizan los estudios generalmente de la filosofía del derecho académico. Por último tenemos lo que es la naturaleza del derecho positivo. Se señala que el derecho positivo no se basa en ideas puras, ¿no?, abstractas, sino que también existe lo que es el pensamiento normativo creado por seres humanos para satisfacer las demandas prácticamente en la sociedad y moldear las situaciones reales de manera positiva, ¿no?, que se plasman en lo que es la normativa. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar sobre el capítulo 2, que hace referencia a la relación de la filosofía con disciplina extrajurídicas. Este punto se divide o se separa en dos puntos, que hace referencia a la filosofía teórica y a la filosofía práctica. ¿En qué se basa la filosofía teórica? La filosofía teórica se ocupa en los primeros principios del ser y del conocimiento, como la ontología, la metafísica, la gnoseología y entre otras ramas de la filosofía. Dentro de esa tenemos la lógica, la psicología, la filosofía y la historia, la filosofía de la historia y la estética, que posteriormente se va a ir desarrollando a transcurso de la exposición. La filosofía práctica es el derecho que puede ser examinado por sus aspectos particulares, es decir, este punto se basa en el conocimiento que transforma la realidad. La diferencia fundamental entre la ciencia y la filosofía del derecho, que se enfoca en aspectos particulares. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la investigación de la filosofía del derecho.
que este punto se enfoca más que todo en investigar el derecho tal y como está, ningún tipo de cambio modificatoria como tal, ¿no? La cual representa una visión incompleta e insuficiente. Esta investigación deontológica se realiza de forma independiente y abarca la exploración del ideal y la crítica de la racionalidad y legitimidad del derecho existente. ¿Esto qué quiere decir? Que el derecho, en pocas palabras y actualmente, debe ser interpretativa, no debe ser sujeta a lo que manda la norma, simplemente un poco de racionalidad, como indica en la filosofía del derecho. Posteriormente tenemos la manera psicológica o la psicología. El derecho siempre implica un reconocimiento de la persona ajena y esencialmente es altruista. Esto significa que representa una superación o extensión del egoísmo individual. Esto es como algo natural dentro del abogado, se puede decir, ¿no? En la realidad que vivimos ahora. Luego, sumando a la relación de la filosofía del derecho, tenemos la filosofía moral. La filosofía práctica se enfoca en la moral o ética en un sentido más estricto. Por lo tanto, existe una constante correspondencia entre estas dos áreas del conocimiento. La moral, desde cualquier perspectiva que se analiza, siempre aporta sus principios y criterios al derecho, que esto implica una interconexión constante. ¿Esto qué quiere decir? Que las decisiones que pueden tomar en relación al derecho debe estar presente la moral, también la ética. ¿Para qué? Para que puedan marcar un tipo de diferencia y la decisión que pueda tomar sea decisiva y muy prudente dentro de todo lo que se trabajó dentro de la interpretación. Continuando con la relación de la filosofía de derecho, hablaremos sobre la sociología. La sociología es el estudio del comportamiento humano en una sociedad o un determinado lugar o un conjunto de personas. Sin embargo, podemos decir que la sociología se centra en el análisis de los grupos humanos, como se menciona dentro de un lugar determinado o de un conjunto de personas, las instituciones sociales, y busca desarrollar una teoría analítica de los sistemas de la acción social. La sociología se presenta como subordinada en lo que respecta a la investigación lógica, cuyos resultados deben presuponer, pero también aparece como una extraña en cuanto a la investigación deontológica. Esto se basa en los principios que puede trabajar la sociología dentro de un conjunto de personas relacionado al derecho. La epistemología. Bueno, en esencia la epistemología es el conocimiento científico que se necesita para poder seguir avanzando, ¿no? Bueno, cuya base principal en este caso es la hipótesis. Bueno, en este dicho aspecto, este es el método científico cuyo resultado se ha ido generando, ¿no? Con una gran diversidad de pensamientos a lo largo de los años. Por otro lado tenemos el conocimiento. Bueno, el conocimiento más que todo se refiere a la acción y al resultado de adquirir, ¿no? Información y comprender algo de las cosas. Cuando hablamos del conocimiento tenemos que tener en cuenta tres aspectos muy importantes, ¿no? En este caso, primeramente sería la naturaleza del conocimiento, la posibilidad y los criterios que lo rigen. Por otro lado tenemos el agnosticismo. Bueno, en este caso el agnosticismo es el conocimiento que se tiene, ¿no? Sobre la aceptación, solo si es que se demuestra con alguna investigación científica. La demografía, bueno, también es conocida como la ciencia de la población. Esta se encarga de categorizar a la población en diferentes momentos, ya sea censales u otras situaciones similares, ¿no? Bueno, en todos estos casos se tienen que tener en cuenta aspectos muy importantes, ¿no? Como son las clases sociales, las familias, las profesiones, los oficios y otras actividades que las personas se dedican, ¿no? Bueno, asimismo también considerando la movilización dentro de sus circuitos específicos, tales como son los urbanos marginales, los rurales, entre otros. Ahora, en cuanto a la ecología es una rama de la biología que investiga las interacciones entre los organismos y su entorno. Los organismos nunca pueden existir de una forma aislada, siempre están vinculados, ¿no? A su medio ambiente, a su evolución, y asimismo están estrechamente relacionadas con el entorno y otras especies. También tenemos lo que es la técnica. Bueno, la técnica se refiere a más que todos los métodos y procedimientos que se utilizan, ¿no? Para una ciencia o un arte. La técnica es un sinónimo de sistema, métodos y norma que implica el empleo de conocimientos científicos con propósitos prácticos, ¿no? Para poder mejorar las condiciones de vida de cada persona.
Bueno, como tres únicos puntos tenemos primeramente al derecho espacial. Este se refiere al conjunto de principios y normas internacionales, ¿no?, que se regulan en el régimen jurídico. Estas normativas se derivan de diversos tratados internacionales que se obtienen, ¿no?, de diferentes países. Ahora, el derecho internacional. Bueno, las personas que viven en ordenamientos jurídicos distintos o diferentes, lo que buscan es el orden universal, ¿no? En este caso, un ejemplo más conocido es en el caso de los derechos humanos, independientemente de cada país, ¿no? Bueno, debido a que no existe una norma universal, ya que los países norman a su nación de acuerdo, ¿no?, a sus necesidades y la realidad social que vive cada país. Por último tenemos a la psicopatología. Bueno, la psicopatología es una rama de la psicología que se enfoca más que todo en el estudio científico de los trastornos mentales. En cuanto a los psicópatas y psiquiatras que trabajan en este campo, se enfoca más que todo en la investigación de las causas, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención, ¿no?, de estas enfermedades mentales que tiene cada paciente. Ahora les voy a hablar sobre el capítulo 3, sobre la filosofía legendaria e histórica. Una noción entrando a este tema, en el antiguo pueblo griego, este era pionero del desarrollo de la filosofía. Acá incorporaban conocimientos valiosos provenientes de enseñanzas sabias e impartidas por mentes brillantes. Estas enseñanzas eran apreciadas hasta nuestros días, no solo provenientes de ciudadanos como algunos erróneamente creen, sino también de individuos de diversas condiciones socioculturales. Estas personas dirigieron sus esfuerzos hacia un progreso genuino basado en un conocimiento profundo y objetivo de la naturaleza física. Los griegos consideraban como aspecto central esta filosofía. A partir de esta comprensión surgieron con cuestionamientos éticos y secundarios, pero eran significativos. Se dividía acá en dos clases de enseñanzas, los sofistas y los adversarios de los sofistas. Bueno, los sofistas fueron los primeros en abordar las cuestiones relacionadas con el espíritu humano. Estas ya se dedicaban al conocimiento y también a la ética. Este grupo encabezaba las figuras de Protágoras, Gorgias, Hipias, Caliches y Trasimaco. Esto surgió en el siglo V a.C. en Grecia y la Magna Grecia. En la antigua Grecia se llamó sofistas a los estudiantes y maestros retóricamente que vivieron principalmente en Atenas durante el siglo V. Si bien los sofistas eran en su mayoría maestros y estudiantes, nunca constituyeron un conjunto uniforme, como si se hablara de una escuela, sino que cada uno de ellos predicaba y enseñaba a su manera y diferenciándose de los demás. Ahora los adversarios de los sofistas. Estas eran personas que interpretaban las ideas contrarias a los sofistas en su tiempo. Tenemos a Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, él argumentaba de manera fundamental acerca de cómo deberían abordar los problemas. Enseñaba a investigar la verdad considerando el conocimiento y la acción como elemento inseparable. Para él, conocer y actuar correctamente eran equivalentes y esta perspectiva se aplicaba también al ámbito jurídico. Mm, La habilidad para ver y entender la verdad sobre las cosas y las normas legales eran fundamental para él. No se trataba simplemente de tener opiniones argumentadas, sino de comprender verdaderamente la enseñanza de la justicia y del derecho. Platón eh, nos dice que Platón emerge como un seguidor brillante y sensato de Sócrates. Sus escritos, principalmente en forma de diálogo, presentan a su maestro dialogando con discípulos y con los sofistas, sus opositores, de manera que el sistema filosófico de Platón parece expresado a través de las palabras de Sócrates. Sin embargo, es importante señalar que Sócrates no fue el creador de este sistema en su totalidad. En cuanto a su postura política, Platón criticaba enérgicamente tanto a la oligarquía como a la democracia, señalando la división entre los ciudadanos
en estas formas de gobierno, donde una parte de la población dicta órdenes mientras la otra obedece. Y Aristóteles, en su obra La Política, se enfoca principalmente en explorar la conexión entre las instituciones políticas y las circunstancias históricas y naturales. Su enfoque de Aristóteles no se centraba en la perfección absoluta, sino en lo relativo y examina qué formas de gobierno son adecuadas considerando los diversos elementos presentes en los hechos. Aristóteles fue el primero en establecer una clara distinción entre los poderes del Estado, ya sea el legislativo y el ejecutivo, y también el judicial. Ya, las escuelas que se desarrollaron acá fueron dos. Tenemos la escuela filosófica de estoicos y de epicúreos. Esta corriente de estoicos, esta corriente filosófica, era conocida como la escuela cínica y en su tradición notable. Esta surge como una evolución de la escuela de los cínicos, que fue principalmente representada por Antístenes y tuvo a figuras notables como Diógenes entre sus principales destacados. Antístenes fue inicialmente un discípulo de Georgios y más tarde de Sócrates, aunque después se distanciaron a los demás seguidores de Sócrates. Y esto especialmente de Platón, debido a que tenían desacuerdos y conflictos. Para los cínicos, la virtud se encuentra únicamente en el bien y se basa principalmente en la modestia, la continencia y en estar satisfecho con lo poco que se poseía. Según esta filosofía, el sabio tiene pocas necesidades, limitándose a lo esencial, y desprecia lo que la mayoría de las personas consideraban deseables. El sabio, en detrimento de los ricos y vanidoso, sigue únicamente a las leyes de la virtud, sin preocuparse por las demás normativas legales. Estas eran establecidas por la sociedad. En cambio, los epicúreos, esta corriente filosófica, se contrapone a la filosofía estoica y tiene sus raíces a la escuela cirenaica o hedonista. Estas eran fundadas por Aristis de Cirene. Epicúreo, un filosófico notable, estableció que esta escuela en Atenas en el año 306 a.C. y su influencia perduró hasta el 270 años antes de Cristo, perdón. Y a partir de este año falleció. Aunque compartió el concepto fundamental con los cirenaicos, Epicúreo llevó la doctrina hedonista a un nivel más avanzado y racional. En su filosofía, la virtud no es el objeto supremo, como lo era para los estoicos, sino un medio para alcanzar la felicidad. Este enfoque utilitario o hedonista contrasta con la moral estoica. Es importante destacar que estas dos perspectivas divergentes han sido del epicentro de conflictos en las escuelas éticas que surgieron posteriormente. Esto generando un constante debate entre ellas. Bueno, influencia en Roma. Bueno, podemos precisar primero que en las culturas orientales la espiritualidad estaba centrada en la religión, mientras que en Grecia la filosofía ocupaba el lugar central. En el contexto romano, el foco principal era el derecho y la sabiduría romana se destacaba en este campo. En cuanto a los juristas romanos desempeñaron un papel importante en el desarrollo y la evolución del sistema legal peruano, y que a su vez sentó las bases para muchos sistemas legales, modernos, ¿no? Y su contribución radica en su capacidad para interpretar y aplicar las leyes de una manera sistemática y coherente. Bueno, continuamos con Marco Tulio Cicerón, quien fue considerado el pionero del derecho penal en Italia. Ese pensador
No se describe a ninguna corriente eh, específica, sino que este se nutre de diversas influencias, empezando por la filosofía estoica, a la que se pertenecía su mentor Posidonio, y se le catalogaba como un eclético. A pesar de que títulos como la República y la legislación sugieren una influencia platónica, su contenido, bueno, contiene, ¿no? Valga la redundancia, elementos aristotélicos y estoicos. Relación con la filosofía griega. Bueno, el estoicismo fue el que ganó mayor recepción en Roma, ya que se alineaba mejor con la naturaleza austera de los romanos. La ética estoica se promovía la conformidad con la razón divina y la aceptación serena del destino. Encontró una resonancia particular en la sociedad humana. Bueno, primero también tenemos como un representante importante, jurista romano, Dominio Ulpiniano, que aportó al derecho natural una formulación única, no presente en otros escritores, además que amplía la aplicación del derecho natural incluso a los animales en general, pero en esencia establece un principio sólido para todos. Esto implica que el fundamento del derecho reside en la misma naturaleza de los casos, perdón, de las cosas, que se desarrolla de manera más completa en los seres humanos y también se encuentra en un estado embrionario en los animales de menor nivel. El concepto de jus naturale está estrechamente relacionado con el Aikitas. La equitas implica un proceso de igualación, es decir, tratar las cosas de manera equitativa, un criterio que obliga a reconocer lo que es idéntico en lo sustraído de las cosas. Bueno, relación con la filosofía griega. Es lamentable y desafortunado que a pesar de los esfuerzos de los juristas romanos en el ámbito académico, no pudieran lograr una conexión adecuada entre las abstracciones teóricas y la realidad concreta del derecho positivo. Eh, bueno, los juristas romanos siempre mostraron un gran respeto por las formas tradicionales e históricas de las instituciones y cuando fue necesario fomentaron la continuidad de su evolución. Esto indica que nunca perdieron de vista la vida y la naturaleza de las cosas como el derecho natural.